Bueno, buenas tardes. Empezamos entonces en esta clase a trabajar con la parte práctica de la unidad 4, que se refiere a los informes de gestión. La bibliografía la tienen subida ya en la plataforma. Para esta clase en particular les va a ser útil el capítulo 5 que tienen de Chávez y Chirinkins. eh, También tienen el de Mabel Guzzi, creo que es el capítulo 16, hay un poquito menos. Bueno, tienen otro apunte que se ha elaborado para años anteriores, que tiene una síntesis de punto de equilibrio, y bueno, y algunos otros materiales más. Específicamente vamos a trabajar el cálculo del punto de equilibrio en esta clase. Los tres son para calcular punto de equilibrio, también para sacar margen de seguridad y para analizar algunas decisiones posibles. Recuerden que el sentido de los informes de gestión es de producir información para los usuarios internos del ente, ¿no? Los efectos de tomar decisiones. Por lo tanto, pueden incluir alguna otra información del contexto que sea relevante, puede incluir cualquier otro formato gráfico, cualquier otra información que a lo mejor para el armado de estados contables, que fue la unidad 1, 2 de la materia que trabajamos anteriormente en la práctica, bueno, no se utilizaba. En esta oportunidad, en los informes de gestión, se toman a otras variables y otros datos, ¿sí? No es información histórica, sino también estamos trabajando con información estimada, justamente para analizar el efecto de las posibles decisiones, de los caminos de acción. Nosotros en informe de gestión vamos a trabajar con algunas de las herramientas. Como les dije, esta clase es para punto de equilibrio, también vamos a ver presupuestos en la parte presencial, y vamos a trabajar índices e interpretación de estados contables, análisis e interpretación de estados contables. Bien, para explicar un poquito punto de equilibrio, yo les armé un apunte explicativo que voy a compartirlo. Eh, Va a estar subido también en la plataforma, donde tomé algunas síntesis de lo que está trabajado en la bibliografía y algunos casos prácticos de cómo calcular. Tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con informes de gestión, no hay un solo modo de hacerlo, un solo modo de presentarlo, sino depende de qué es lo que estamos buscando, depende del objetivo que tenga esa información. Por lo tanto, puede haber varias maneras de calcular o de tener cierta información. En primer lugar, los textos que trabajan les permiten identificar los tipos de costos, ¿no? Costos directos, indirectos, variables, costos fijos o semifijos, como plantean algunos autores. Bien, para calcular el punto de equilibrio, lo que vamos a considerar que en ese punto no hay ni ganancias ni pérdidas para la empresa. Quiere decir que todo lo que digamos, todo es el nivel de ventas donde se cubren todos los costos, ¿no? Por lo tanto, el beneficio en el punto de equilibrio es cero, y esto es lo que está explicado en la primera parte del apunte. Si el beneficio es cero, esto significa que nosotros estamos igualando los ingresos totales a los costos totales. Dentro de los costos totales, como les dije recién, tomamos todos, costos fijos, costo variable y demás. Para calcular, básicamente tenemos dos formas de cálculo. Un punto de equilibrio que puede estar expresado en unidades, o sea, cuántas unidades tiene que vender la empresa o el ente para no ganar ni perder, para cubrir todos sus costos y no generar pérdidas, pero tampoco generar ganancias. O puede expresar ese punto de equilibrio en volumen de ventas, en ingresos, en dinero. ¿Cuál sería ese volumen de ingresos, de venta que tiene que lograr para estar en equilibrio? Bien, entonces acá yo les planteé dos ejercicios como ejemplo. Hay un valor que es el costo fijo, que es de 320.000, el variable es 34, recuerden que es costo variable por unidad en este caso, y el precio de venta 50 por unidad. Bien, el costo fijo es por el total de todo el nivel de producción de la empresa.
Entonces, podemos plantearlo de varias maneras, como les dije hoy. Hay muchas maneras para calcular. Puedo plantear la función de ingresos, o sea, el ingreso que va a obtener la empresa, si 50 es cada unidad, 50 por las unidades vendidas, Q serían las unidades vendidas, va a ser el ingreso que obtenga. El costo total va a ser los 320.000 de costo fijo, más 34 por cada unidad vendida. Entonces ahí se estima la función del beneficio. El beneficio es lo que voy a obtener. Si estoy en equilibrio, ese beneficio es igual a cero, lo que planteamos anteriormente. En una situación de equilibrio, el beneficio se iguala a cero. Por lo tanto, si el beneficio es igual a cero, entonces utilizando este cálculo algebraico, vamos a despejar Q y acá me da que 20.000 serían las unidades en equilibrio. Conocidas las unidades de equilibrio, puedo sacar cuánto es en ingresos, ese punto de equilibrio en ingresos, en dinero. Bueno, del mismo modo podemos calcular cuánto sería en dinero el beneficio, que es lo que está sacado acá, ¿no? Este mismo ejercicio también se podría calcular, como plantean algunos autores, calculando el margen porcentual, la contribución. Acá no puse la palabra contribución, debería ir contribución marginal, ¿no? El margen de contribución porcentual. ¿Cuánto es el margen de contribución de cada unidad vendida? Esto lo tienen en la bibliografía, lo trabaja muy bien Chávez, ahí si quieren remitirse, yo se los doy de otro modo acá como para que tengan una explicación más, pero si siguen a Chávez es exactamente lo mismo, estamos calculando cuánto me contribuye una unidad adicional para cubrir los costos fijos, porque en realidad yo lo que tengo que cubrir son esos costos fijos que, bueno, no están directamente relacionados al nivel de producción. Tenemos acá las fórmulas para calcularlo, bueno, esto lo revisan con tiempo, lo analizan con la bibliografía. Acá hay un segundo ejemplo también, donde además de plantear cuál es el punto de equilibrio y demás, se analizan algunas opciones. Y lo que agrega este segundo ejercicio es el margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? Bueno, dado un determinado nivel de ventas, se determina cuál es el riesgo que tiene la empresa de llegar al punto de equilibrio. Cuanto mayor sea el margen de seguridad, entonces estamos diciendo que estamos, bueno, más lejos de llegar a ese punto de equilibrio. Recuerden que en el punto de equilibrio no se gana ni se pierde. Por lo tanto, el margen de seguridad es, bueno, cuánto tengo todavía por encima del punto de equilibrio en las ventas o presupuestadas o en las ventas realizadas, ¿no? Depende de qué datos son los que esté considerando. Bueno, en este caso, este ente tiene un 28% de margen de seguridad, o sea, está trabajando o ha vendido un 28% más del punto de equilibrio, por lo tanto está obteniendo ganancias. Bien, esta es un apunte explicativo con 2 ejercicios que si van siguiendo la teoría, también tienen en la teoría muchos ejemplos para trabajar, y les dejé para que empiecen a hacer, son 2 o 3 ejercicios, porque no es mucho más que esto lo que tienen para calcular punto de equilibrio. Trabajo práctico 9, donde tienen que reconocer distintos costos. Ahí tienen la bibliografía para ayudarse. Después tienen un ejercicio similar al de recién. Y después en los próximos vamos agregando decisiones. ¿Qué pasaría si se mueve el costo variable? ¿Qué pasaría si se mueve el precio? Bueno, porque para esto nos tiene que servir la información de gestión, ¿no? Para analizar alternativas. Por ejemplo, tengo un punto de equilibrio, pero después las ventas acá bajan un 25%. Bueno, el gerente comercial en un inciso propone bajar el precio de venta para estimular la demanda, para generar más ventas, no bajar el precio. Bueno, entonces analizamos qué pasa cuando se baja el precio. Como, bueno, tal vez esa situación no es la única que se analiza, también podríamos ver disminuir los costos. Pero ¿qué me conviene más? ¿Tratar de revisar costos fijos y bajar la estructura de costos fijos? ¿O por ahí me conviene bajar los costos variables? Bueno, eso es lo que tienen para analizar en los 3 trabajos prácticos que están propuestos para este tema.